Comité Ejecutivo, cumpliendo con nuestras obligaciones, anuncia hoy que es retirada la medalla de oro a Javier Sotomayor. Eduardo Aliberti, Carlos Varela. Carlos Varela, Eduardo Aliberti en Palabras Cruzadas. Los temas de hoy: drogas en el deporte. Año a año, más deportistas caen en la adicción y además... Empezamos por el primero de los temas para darle la correlación suficiente. Cualquiera se va a preguntar si un hombre de la entidad de Sotomayor, para lo que significa el deporte del mundo, necesitó esto. Algunos dicen, a esa edad, sí, quizá para darle ánimo. Yo comparto el razonamiento. ¿No será que todo el mundo en este rubro y en tantos otros asiste a este tipo de sostenes de bastones y ahora lo que se hace es enunciarlo o denunciarlo? En el caso de Sotomayor, ¿habrá también algún costado político, habida cuenta que Sotomayor representa al gobierno de Cuba? Representantes argentinos dijeron hoy en la televisión nacional, sí, bueno, sabemos que en el deporte hay drogas y en donde no, se podría agregar. Lo extraordinario es que nosotros vamos a tratar de conocer un poco más de la mano de especialistas, como queda dicho, y ahora vamos a abrir el primero de nuestros informes sobre el doping en nuestro país. Las ilusiones argentinas en el Mundial 94 de los Estados Unidos se diluyeron de la mano del doping positivo que a Maradona le cortó las piernas por 2 años. El análisis demostró que Diego había consumido efedrina. Tras el debut en la Copa del Mundo 98, el rumor sobre un doping positivo de Sebastián La Brujita Verón, ocultado adrede por la AFA, sacudió nuevamente al seleccionado nacional. Se habló de restos de éxtasis y cocaína. El jugador colombiano Usuriaga de Independiente fue suspendido por 2 años por consumo de cocaína. Otro jugador de Independiente, el polaco Claudio Arseno, también fue acusado de consumo. El culpable, un té de hoja de coca. En primera instancia, porque hay más invitados, nos están acompañando el diputado Daniel Scioli del Partido Justicialista, que preside la Comisión de Deporte y, me permito decirlo, uno de los comentaristas deportivos, los periodistas deportivos más prestigiosos que tiene este país, que es Horacio García Blanco. A mí me gustaría una pregunta en común para empezar, digo como para jugar de entrada con cartas de sinceridad. En sus respectivos ámbitos, vos, Horacio, en lo que tiene que ver con fútbol y deporte en general, vos, Daniel, en lo que tiene que ver con el ámbito parlamentario, ligado al deporte en este caso, porque el tema es ese. ¿Cuánto pudieron hablar de cosas que se enteraron y que nunca pudieron sacar a luz sobre el uso de drogas en el deporte? Antes de contestarte, si me permite, Daniel. Por favor, maestro. Yo soy periodista, ¿viste? Bueno o malo, mediocre, talentoso, con ingenio, un burro, un idiota, pero soy periodista y además asistente casi concurrente a este programa. Me duele muchísimo esto que les está ocurriendo. Gracias. Les quiero hacer llegar sinceramente mi solidaridad, porque 2 profesionales de envergadura de ustedes no deberían estar pasando el momento que están pasando. Te agradezco, en serio. Horacio, muchas gracias. Bueno, la respuesta, viejo, que para esto te hemos traído, para que demuestre tu talento, tu capacidad y lo que sos. No vas a hacer que termine demostrando que soy un idiota. No, porque no, necesito, por quiero Dios, partir de una por base. Dios. Quiero partir de una base. Me cuesta mucho creer lo de Javier Sotomayor. Javier Sotomayor no solamente es un enorme deportista, no solamente es un gran saltador. Javier Sotomayor en Cuba es un líder. Sí, claro. Ustedes saben lo que es ser un líder en Cuba. El deporte cubano tuvo 2 líderes. Uno se llamaba Teófilo Stevenson y el otro se llama Javier Sotomayor. A mí me parece muy difícil. Yo puedo pecar en desborde incrédulo, puedo pecar de tonto, y de pronto los hechos, la realidad que demuestra fehacientemente, la que me están haciendo ver, que sí había cocaína, que sí había doping, algunos pueden pensar, ¿y este idiota qué es lo que está diciendo aquí? ¿A quién está defendiendo? Yo estoy defendiendo a un hombre que, reitero, es un líder.
y me cuesta mucho creer que haya caminado por la vereda de la imprudencia. Pero los hechos demuestran que sí, que lo hizo. Y muchas veces, para contestar tu pregunta, sabemos cosas, conocemos cosas, y nos falta eso tan importante que se llama la prueba. Que en el deporte argentino, que en el deporte del mundo está caminando con muchísima tranquilidad la droga, lo sabemos hace rato, pero que no es exclusividad del deporte, no es exclusividad del fútbol. Está en la sociedad, está insertada en la sociedad. Y el fútbol, el deporte en general, es una parte de la sociedad. Es una parte fundamental de la sociedad. Pero te reitero, muchas veces conocemos cosas, sabemos de casos que no han tenido luz, que no han tenido vía libre, sabemos de casos de personas de gran nivel, de políticos. Yo personalmente conozco un caso, no voy a decir quién, de políticos que están metidos en la droga, que consumen droga. Sí, claro. Pero no se sabe, no se dice públicamente, porque vos necesitas eso que para nosotros es tan importante, que es la pruebita. Con la pruebita en la mano, con el testimonio en la mano, seguramente que vamos a ir todos de frente para poner las cosas en claro. Acá hubo un caso, bueno, ahora vamos a escuchar la reflexión de Daniel, pero acá hubo un caso que yo no quiero dejar pasar por alto, que tuvo que ver con quien fue en su día el secretario de Estado de Lucha contra la Drogadicción, Alberto Lestelle. Que dijo que se encontraba en los baños con una tuvo que ir porque algunos parlamentarios iban al baño, se daban un arigatazo y volvían nuevos. Por lo tanto, creo que es bueno escuchar lo de Dani. Sobre el comentario es que admiro a los líderes, nuestras sociedades necesitan ídolos, pero hay que ver también a qué costo, digamos. Sí, claro. El tema de la droga, la lucha tiene que ser implacable, y mucho más aún en el ámbito del deporte, porque el deporte tiene que ser la más clara expresión antidroga, la más clara expresión a favor de la vida, por todo el significado que tiene el deporte en la formación física y psíquica del ser humano. Sí, precisamente el deporte, que tiene que ser algo ejemplar, cuando ocurren este tipo de casos, ninguna duda que hay que castigarlo, combatirlo y elaborar planes para la reeducación, porque en muchos casos acá hay una adicción, hay una enfermedad de por medio. Precisamente la Comisión de Deporte estamos tratando, es inminente el proyecto de modificación a la ley antidoping, que hoy penaliza por 2 años y precisamente va a una reducción de 3 meses para permitir luego periodos de rehabilitación y que no se condene la vida de un deportista para siempre. Sí. ¿Cuántos exámenes de doping pasó Javier Sotomayor a través de toda su carrera, viejo? Campeonatos mundiales, campeonatos del Caribe, campeonatos olímpicos, campeonatos panamericanos. ¿Cuántos? ¿Pero cuántos? ¿Cuándo encontraron algo de Javier Sotomayor? Ahora encontraron. ¿Usted piensa que hay algo político detrás? No lo sé, Daniel, no lo sé, Daniel. Lo que pasa es que los exámenes son de una precisión hoy, no dejan lugar a la duda. Esto que hago yo es difícil ocupar este puesto. Claro, porque yo estoy ocupando el puesto del tipo que no cree ante una realidad que se la plantaron en la cara y dijeron acá está, para que no hable más pavada. Bueno, aquí está la exigencia, la alta competencia, y más en un certamen como esto, a veces empuja y la presión es tan grande, y cuando uno lleva la bandera del país y en una definición de y esta es lo que dice Horacio, un ídolo absoluto en su país. La presión de ser ídolo. Y probablemente de que ya no haya un nuevo juego olímpico para él, un nuevo tiempo, porque a los 31, 32 ya se va acabando, seguramente puede haber obrado, pero ¿quién podrá decirlo? La pregunta que tengo para Daniel es, Daniel, ¿quién va a ignorar lo que significase en el deporte argentino? ¿Quién olvida el durísimo accidente que tuviste en algún momento? Al volver o al tratar de volver, ¿quisiste ayudarte con alguna sustancia? ¿Te quisiste respaldar en algo? Jamás. En mi deporte, por sus características, sería fatal. Pero no para el deporte en sí mismo, sino para la persona. La droga genera dependencia, conduce a la muerte. Y el deporte es mi sentido y mi concepto yo tengo sobre el deporte. Y cuando, ya que aprovechando la pregunta, a mí me dicen, ¿cómo pudiste salir adelante? Por haber practicado deporte toda mi vida, porque te va templando en el esfuerzo, en el sacrificio, en la lucha, en el trabajo, en la perseverancia y la voluntad. Y la droga ataca precisamente eso, destruye la voluntad, crea dependencia, es la contracara de la vida. Quedó pendiente, Daniel, y me voy a la barra a verlo a Mangione, que fue psicólogo del plantel de Boca.
En el ámbito parlamentario, respecto de la droga en el deporte, ¿de cuánto te enterás que no podés probar o que no podés decir? No, la verdad jamás me enteré de un caso. Yo hace solamente 1 año y medio que estoy en el Parlamento y nunca realmente escuché comentarios. Así que no puedo, ni me enteré ni escuché sobre la presencia de la droga en el ámbito parlamentario. ¿Ustedes creen que la droga, en este caso la cocaína, esto está demostrado lo que voy a hablar, está totalmente demostrado, no produce ningún efecto de beneficio al rendimiento físico en los atletas? No. La cocaína no produce beneficio de rendimiento físico, está probado esto. Es cierto. Entonces, por eso me cuesta mucho entender esta situación. Está bien. Bueno, yo creo que Eduardo se está yendo para verlo al psicólogo Germán Jones, pero yo creo que la primera pregunta se la puedo hacer yo desde aquí, con todo respeto, ya que usted fue psicólogo de Boca Juniors. Si hicieron un simposio para superar la paternidad de San Lorenzo. No, esto está full corte. Yo me sigo preguntando si el tema, y me tomo de lo que señalaba Horacio García Blanco en el comienzo, ¿no? Si el tema es la droga en el deporte, o es de pronto la droga en el rock, o es la droga. O es la droga. Vamos al corte. En el próximo bloque, los casos de doping en el mundo. Además, habla Héctor Carrá, toxicólogo argentino, integrante del Comité Olímpico, y el diputado Fernando Galmarini de la Comisión de Deporte. Con la pérdida de Lora, 2 años de inhabilitación para competir, la incertidumbre sobre su participación en el Mundial de Sevilla en 2 semanas y de los Juegos Olímpicos de Sydney, el atleta cubano Javier Sotomayor, el saltanubes, causó sorpresa y dolor al deporte mundial. La contraprueba reveló el uso de cocaína. Entre los casos más sonados de doping en el deporte mundial se encuentra el del velocista canadiense Ben Johnson, que fue suspendido en septiembre del 88 e inhabilitado de por vida en el 93 por reincidencia. La sustancia testosterona. A Horacio García Blanco y a Daniel Scioli se suman el doctor Héctor Carrá, que es toxicólogo forense, y el también diputado Fernando Galmarini, también del PJ y también integrante de la Comisión de Deporte. Hay un mensaje de entre varios, de Bruno desde Misiones, que pregunta si los exámenes de doping a esta altura del partido pueden fallar. Supongo que la pregunta corresponde al área de la toxicología, ¿no? O se ha llegado a un nivel de precisión, como antes expresaba Daniel, que impide que esto pueda ocurrir. En realidad los exámenes no pueden fallar. Lo que puede fallar es la interpretación de cómo se llega al resultado. Es lo que yo creo que está pasando ahora. Los sistemas de precisión, sea los equipos de masa, los HPLC, son equipos de laboratorio que permiten determinar la presencia de metabolitos que pueden corresponder a una sustancia X determinada, considerada de estímulo o también de depresión, porque en el doping deportivo hay sustancias como los beta bloqueantes que se utilizan en otras disciplinas, como por ejemplo el tiro. Pero volvamos al tema este. El tema de la cocaína no es que los exámenes pueden fallar, no fallan. Lo que puede llegar Pero a fallar... una vez que está el material en el laboratorio, ahí ya no se falla. No, para nada. ¿Y antes qué puede pasar? Y antes de todo depende en parte de las cadenas de custodia. Pero antes también depende del entorno del deportista. En el caso de Sotomayor no nos cabe la menor duda en el IMIM. El IMIM es un Instituto de Investigaciones Médicas de Barcelona al cual pertenezco. No nos cabe la menor duda de que el caso de Sotomayor es un caso que no tiene relevancia ni tiene relación con el consumo de cocaína. Podemos suponer 2 cosas. En el ambiente de laboratorio es como trabajar en el ambiente de entre bambalinas o atrás de las bambalinas. Se saben muchas cosas, se saben simpatías, modos de vida, posibilidades de que consuman. Puede fallar sí la posibilidad de que se sepa fehacientemente la posibilidad o el hecho de que alguien consuma, pero que no se lo pesque justo en el momento. O sea, hay un juego de inteligencia y contrainteligencia. En el caso de Sotomayor creemos de que puede haberse dado la situación de una pomada, por ejemplo, para el problema de columna que tenía, lo cual no lo creemos. Y también pensamos en segunda instancia la posibilidad de una contaminación alimentaria, que es muy fácil. Incriminar a alguien en la cocaína, que es algo muy de moda en algunos aspectos, es muy fácil de llevar a cabo. Una pregunta, en alguna otra oportunidad, incluso en el deporte de sangre pura de carrera, se ha indicado en más de una oportunidad que se le daba algún tipo de sustancia al caballo que se disfrazaba con otra sustancia. ¿Al ser humano se le puede hacer esto? ¿Al deportista? Se puede hacer, pero se descubre también. O sea, los márgenes de precisión de determinación... O sea que la cobertura fracasa. Sí, totalmente.
Y en el tema del turf, por ejemplo, se hacen dopings o antidoping muy similares al del ser humano. Esto me lleva a una pregunta para Fernando, pero también podría ser para Daniel como parlamentarios, y que tiene que ver con si alcanza a penalizar más duramente, que es lo que Daniel estaba diciendo hace un rato, que es lo que está tratando en este momento la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, en tanto y cuanto no se maneje políticamente, pero en este caso en el buen sentido de la figura, los intereses que se juegan con el tema del doping. ¿Alcanza con penalizar o es otra historia cómo controlar la droga en el deporte? Alcanza con penalizar. Decía, en la Argentina tenemos una ley que hace un rato Scioli comentaba, que existe o que fue sancionada en 1997. Y la sancionamos rápidamente, sin corregir algunos de los temas que vamos a corregir en estos días, porque Argentina estaba frente a la posibilidad de ser sede de los Juegos Olímpicos y necesitábamos ir allí con una ley de control antidoping en la Argentina. Yo creo que el tema del doping hoy, y no sé si contesto esto que vos me estás preguntando, el tema del doping hoy, yo no sé cuánto es el porcentaje que hay en el deporte del mundo o en el deporte de Argentina. Sí sé que hay mucho menor porcentaje en el deporte de lo que lo hay en la sociedad. El deporte, de alguna manera, es freno a este tema del doping o del tema social, de la droga social. En Argentina, ustedes en algún momento hablaron de la Argentina. En Argentina hemos avanzado en la precisión y en el control del antidoping a partir del año 1990. Yo era secretario de Deporte de la Nación cuando construimos en el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el laboratorio, que en aquel momento le pusimos Ramón Carrillo, el nombre de Ramón, gran sanitarista argentino, que mucho tuvo que ver con el deporte también, y a partir de ese momento comenzó a trabajarse. Hasta el año 1990, en la Argentina solamente se hacían controles de antidoping en el fútbol. Fernando, por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Sirve? Tema promovido por Julio Grondona. Sí. ¿Sirve, en definitiva, tener un abordaje, incluso hasta desde lo psicológico, entonces, para proteger al atleta de que no caiga en estas vanas muletas, en estos sustentos? Carlos, ¿Se le hace esto al atleta? Esto dependerá de cada club, de cada institución deportiva, de cada federación. Yo lo que sí creo es que hay dos temas que deben ser abordados como uno solo, pero que tienen consecuencias distintas. Una es el doping, aquel deportista o aquel conjunto de deportistas que hacen trampa, que se drogan. Ben Johnson. Y otro es el tema del doping social, que esto sabemos que en la Argentina y en el mundo ha avanzado y que muchos chicos se incorporan a esto y luego aparece en el control antidoping el caso de la cocaína. Creo que tenemos que tener respuestas distintas. No hace falta también ver cuál es la entidad de los temas, y lo digo como coconductor de un programa que está planteando como uno de los dos temas centrales de hoy. Pero de pronto está el tema de la droga en el deporte y de pronto está el tema de la droga en el rock. ¿Cuántos programas hay, por ejemplo, sobre la falopa que se pega a la gente con ansiolíticos, con anfetaminas, con medicamentos que de pronto son de venta libre en las farmacias y te tomas pastillas para dormir? De eso nunca se habla. Digo, me parece que sobre esto no tiene que ver específicamente con el tema doping en el deporte, sino con la estructura de cómo... Sí, lo que pasa es que hay intereses publicitarios, de laboratorio. Es el remedio, ojo, que más se vende en la Argentina. Esto estamos necesitando. Pero en el tema así del doping en el deporte hay realmente una movida mundial de adoctrinar, pero no adoctrinar de forma taxativa e imperativa al deportista sobre las desventajas que implica consumir droga, o sea, no solamente drogas de adicción, entre comillas, sino drogas de mejorar el performance de un atleta. En la Argentina eso se hizo, se hace, y creo que si no hay controles se va a seguir haciendo. Yo creo, perdóname que no esté de acuerdo con vos, pero creo que en realidad en la Argentina el doping se sigue manipulando, pero no porque se hagan las cosas mal, sino principalmente por lo que no se hace. El laboratorio del CENAR, y no creo que me equivoque, porque tuve mucho que ver en eso,
estuvo muy bien formado a partir de los Panamericanos, o sea, se armó de una forma muy completa con máquinas de última generación y estuvo prácticamente 5 años cerrado. ¿El laboratorio? Cerrado, el laboratorio del ¿Y eso Senar. por qué fue? ¿Por falta de presupuesto? No, fue por falta de decisión política. En estos casos la política nos perjudicó a los que estamos interesados en preservar la salud de los deportistas. 5 años cerrado. Y prácticamente se empezó el año pasado a trabajar nuevamente con los equipos de MAS y de HPLC, que son muy distintos y de mayor precisión y están reconocidos por el Comité Olímpico y por la movida internacional, y no los sensibles kits que se utilizaban también en una época, porque en una época en el Senar se llegaron a hacer dopings juntando varias muestras, y eso sabidos por todos, ¿no? O sea, no en forma individual. Tengo una inquietud a partir de esto de que la cocaína no genera mejor rendimiento. En el caso En de ese lo que... caso es un enfermo, y como todo enfermo... Está bien, hay que pero- tratarlo. pero ojo, pero en el- yo pero, creo Daniel, que en algunos casos, no en todos los deportes, la cocaína, y esto está comprobado internacionalmente, también beneficia al deportista. Si el caso de Sotomayor fuese cocaína consumida por decisión propia, y esto no lo sabemos, habrá que esperar la contraprueba, etcétera, seguramente a Sotomayor le vino bien porque es en un corto periodo de tiempo, es un saltarín, es el atletismo, no es un deporte de 90 minutos. Se como podría es el llegar a fútbol. pensar, Fernando, de que la utilizó para llegar a vencer el dolor de columna que viene teniendo desde hace unos días. Y porque también tiene una para lesión. mejorar su performance. Pero se te podría digo, llegar a un pensar. solo salto, no, yo no digo. hizo un solo salto. No, yo no Con digo que 2.42 ganaba la, pero ganaba, haya hecho, ganaba pero, la medalla Horacio, de oro. Lo que yo digo es que en el doping también, y por eso está dentro de la carta del Comité Olímpico Internacional, dentro de las drogas prohibidas, la cocaína. Porque en algunos deportes, no en el fútbol, no en el rugby, no en el vóley, En algo sí muy breve, ayuda. sí. No, la pregunta, ya vamos, Mangione. La pregunta, Daniel, era si en lo que están ustedes evaluando como aumento de penalización en la Comisión de Deportes se prevé algún tipo de discriminación en este plano. Es No, hay decir, una penalización intermedia, 3 meses, porque había casos que el caso de detectarse el doping se penalizaba directo 2 años. Sí. Y acá hay una opción que es de 3 meses a 2 años. Y cuando hay el caso de una droga como la que hablábamos, reincidencia 2 años derecho. Está muy bien. Y pérdida de puntos, ¿no es cierto? Horacio. Pero en el caso de la transición esa, recién se le da de alta cuando los médicos comprueban que se produjo la rehabilitación, cuando estamos hablando de un caso enfermo, un caso de una adicción social. García Blanco, en el mundo del box, ¿qué tiene que ver la droga? ¿Ha tenido, tiene que ver, aparece? Ha aparecido muy aisladamente, se han conocido algunos casos. En algún momento se habló de que Tyson tomaba droga. Lo que pasa es que en el boxeo no hay controles antidoping. ¿por qué es eso? Ah, yo no te lo puedo contestar. Qué raro, pero la mayoría de los deportes. Preguntáselo a Don King, a la Comisión Atlética de Las Vegas. Mangione, usted En quería el intervenir, boxeo ¿no? de olímpico, Sí, no, el boxeo profesional. Sí. Sí, Mangione. Quería agregar algo sobre un tema que me parece esencial, y es el tema previo al hecho consumado, y es el tema de la prevención. Me parece que sí se deberían definir políticas de prevención con respecto a la adicción en el campo específico del deporte, porque no podemos obviar que ha cambiado mucho el entorno alrededor del deporte y ha cambiado mucho el entorno social alrededor de la droga. Nosotros en Boca hicimos un trabajo informando específicamente acerca del efecto nocivo que producía cada droga dentro del campo del plantel profesional, lo cual después llevamos a las divisiones inferiores. Pero creo que hay que hacer como una detección general de personalidades lábiles en los deportistas que van a ser sometidos a presión de la alta competencia muchísimo antes. Mangione, ¿usted lo hizo en la gente de Boca con el plantel de Boca? Sí, lo hicimos con el plantel de primera y hicimos un programa para divisiones inferiores también. Sí. ¿Y en la primera había personalidades lábiles más blandas? Más En la marcables? primera había personalidades, digamos, más lábiles que otras, pero nosotros no tuvimos concretamente, y si no lo diría, sin hacer nombres, no tuvimos ningún caso. Pero me parece que la falta de política de prevención, no solamente en este caso, sino en muchos otros tipos de desbordes que están ocurriendo en el deporte. En el último mundial no tuvimos problemas de drogadicción, por lo menos no han trascendido. Claro. Pero tuvimos un problema, un desborde concreto de un jugador que nos perjudicó mucho deportivamente. Sí, pero me parece que no trascendió, pero hubo un caso de un hombre que zamarreó la estructura del cuerpo. Todo el mundo, como hablábamos antes, un deportista de 75% de motivación y una concentración
cuando hay un compañero que se sabe que efectivamente ha estado en el mal paso, eso conmocionó y mucho a la delegación argentina, ¿no? Sí, claro. Sin dar nombres porque... Hay bueno, cosas claro. que se saben que son secretos o... A voces. A voces, Sí, efectivamente. Lo que pasa es que lo que te decía hoy, el manipular el antidoping no es solamente porque se hagan las cosas mal, sino por lo que no se hace. En toxicología forense, y eso lo tranquiliza Sotomayor, se puede saber tranquilamente si es un consumidor habitual. Y no solamente se puede saber eso, también se puede saber si alguna vez una persona consumió cocaína en su vida, ya no en un periodo de 5 días. Está muy bien, está muy bien. ¿Querés alguna reflexión final, Horacio? Sobre el tema Sotomayor. No, sobre el tema droga en general, o Sotomayor en particular, o si querés Entonces usar... yo me preocuparía mucho porque se iniciara una campaña muy profunda de prevención en la sociedad, no solamente en el deporte. Todos de acuerdo, Muchas supongo. gracias, absolutamente. Por supuesto. Absolutamente. Y el deporte tiene que ser la vacuna contra la droga. Y que Por no hay que eso, aflojar, porque hay muchos hombres del deporte mundial, internacional, que están diciendo dejemos esto en manos de los propios deportistas. Sí. Entre ellos, jerarquizados. Fernando, y que los políticos ¿Qué diga? se pongan los pantalones largos, porque son los que tienen el control de este tema, ¿no? Nosotros tenemos No, una muy buena... no es una carga, no es una carga, por Dios, supuesto. pero... No es solamente un tema de la política o de los políticos o del Parlamento. Esto tiene que ver también con la dirigencia deportiva, en fin, tiene que ver. Gracias a todos. Gracias, Cuando volvamos al gracias, tema del Bruno. plan canje, que es otra polémica que ha estallado en las últimas horas.